En los 3 videos anteriores estudiamos el capítulo 9 de Daniel, que es la explicación de aquella parte de la profecía del capítulo 8 que Daniel no entendió y le perturbaba, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y vimos que la purificación del santuario no es otra cosa sino el juicio ya presentado en la profecía del capítulo 7, y que también era simbolizado por la fiesta anual del Yom Kippur o Día de la Expiación. También vimos las otras 2 fiestas anuales, la fiesta de la Pascua y la fiesta del Pentecostés, y su significado y cumplimiento. Cuando Dios estableció la fiesta de la Pascua durante el éxodo de Israel de Egipto, le dijo a Moisés que a partir de entonces ese mes sería el primer mes del año. De modo que la primera fiesta del año era la Pascua, que era seguida por el Pentecostés, y la última fiesta del año era la purificación del santuario o Yom Kippur. Y en ese mismo orden los eventos simbolizados por esas 3 fiestas ocurrirían en la realidad. Primero la muerte de Cristo simbolizada por la Pascua, seguida inmediatamente por la unción de Cristo y del santuario celestial, dando así inicio a su obra mediadora simbolizada por la fiesta del Pentecostés. Y tercero, el inicio del juicio final, que era simbolizado por el día de la expiación o Yom Kippur. Todos los símbolos fueron dados en un orden lógico, que señala un orden cronológico determinado. Si vamos al santuario terrenal, veremos que el pecador arrepentido podía entrar con su ofrenda al atrio del santuario y ver el altar de sacrificio, símbolo del sacrificio de Cristo, y el lavacro, símbolo de la justicia de Cristo, pero no podía entrar dentro del santuario. Dentro del santuario solo podían entrar los sacerdotes, y a su alrededor no había nadie, solo las figuras de los ángeles bordados en las cortinas. De igual manera, los seres humanos presenciamos la muerte de Cristo y la obra del Espíritu Santo en aquellos que se rinden a Él. Pero todos aquellos eventos simbolizados por los servicios celebrados dentro del santuario solo son presenciados por los ángeles. Pero así como en el día de la expiación o Yom Kippur, el pueblo, aunque no veía dentro del santuario, sí sabía qué estaba ocurriendo. Nosotros ahora, aunque no estamos presenciando el juicio, sí sabemos qué está ocurriendo. El cumplimiento de los eventos pasados, en especial aquellos dados con una fecha específica en que debían ocurrir, nos confirman que vamos por buen camino en nuestro método de interpretación profética. El método que usamos es el llamado método historicista, que entiende que las profecías son dadas en un orden cronológico, que los eventos históricos confirman las profecías, que esos eventos han ido ocurriendo en el orden predicho y que los eventos futuros van a continuar ocurriendo en el mismo orden predicho. Conforme a este método historicista, hay eventos proféticos que ya ocurrieron y otros que están por ocurrir. Por otro lado, ya le hemos hablado del método preterista, que pone todos los eventos proféticos como ya ocurridos en el pasado. Los que predican esto enseñan a sus feligreses que estudiar las profecías no es importante, pues al fin y al cabo ya son parte del pasado. Y también hablamos del método futurista, que pone el surgimiento del anticristo y la persecución como eventos que ocurrirán en un futuro indefinido. Los que predican esto predican fantasías de invención humanas que no tienen base bíblica, de modo que tengan sus feligreses esperando por eventos que seguramente nunca ocurrirán. Y no solo eso, sino que enseñan que esos eventos que faltan por ocurrir ocurrirán después de que la iglesia sea raptada por Cristo. De modo que no es importante que la iglesia conozca las profecías porque los eventos que predicen no los afectarán, pues ya no estarán en este mundo. En fin, según el método futurista, las profecías no son para la iglesia, sino para los pecadores que queden en la tierra después del rapto, los cuales tendrán una segunda oportunidad. En este video queremos hablar sobre el origen de las escuelas futuristas y preteristas. Durante la Edad Media, cristianos como los valdenses y los albigenses identificaron a la iglesia de Roma como Babilonia y al Papa como el Anticristo. Y en el Renacimiento, durante la Reforma Protestante, todos y cada uno de los reformadores llegaron a las mismas conclusiones. John Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Juan Calvino y todo aquel que llegó a tener en sus manos una Biblia y estudió sus profecías, también llegaron a la conclusión de que la iglesia de Roma era Babilonia y el Papa el Anticristo. Todos ellos interpretaban las profecías usando el método historicista, dejando que la Biblia misma fuera quien mostrara el significado de los símbolos y buscando su cumplimiento en los eventos históricos. Pero si los reformadores eran historicistas, ¿cómo es que las iglesias protestantes terminaron siendo futuristas? Tanto el futurismo como el preterismo tienen un mismo origen, y es el Concilio de Trento. Concilio que originalmente buscaba subsanar las diferencias entre la Iglesia católica y los protestantes,
Pero en vez de ajustarse a la Biblia, la Iglesia de Roma se reafirmó en que las tradiciones son de igual o mayor valor que la Biblia, y se reafirmaron todas las prácticas y doctrinas no bíblicas que hasta entonces formaban parte de la liturgia católica. Y así se dejó la puerta abierta a todos los nuevos dogmas contrarios a la Biblia que fueron adoptados a partir de entonces. El Concilio de Trento es conocido también como el Concilio de la Contrarreforma, pues independientemente de cuál fuera el propósito original del mismo, terminó siendo un concilio donde se procuró cómo contrarrestar la creciente influencia de la Reforma protestante. El uso de la fuerza no era suficiente para tener el avance de la Reforma protestante. Había que usar la astucia. Los protestantes acusaban a la Iglesia de Roma de apartarse de la Biblia. Y el Concilio de Trento, en lugar de amoldarse a la Biblia, decidió que la Biblia era para otros tiempos, mientras que las tradiciones de los santos de la Iglesia contenían la voluntad de Dios más actualizada. Los protestantes señalaban a la Iglesia de Roma por su pompa y ostentación. El Concilio de Trento decidió que la Iglesia fuera aún más ostentosa y barroca. Los protestantes acusaban a la Iglesia de Roma de ser Babilonia y al Papa de ser el Anticristo. Y para contrarrestar esto, la Iglesia de Roma se ideó el preterismo y el futurismo. Así como lo oye, el futurismo que comparten casi todas las iglesias protestantes es de origen católico. Y no solo es de origen católico, sino que fue ideado con el propósito de que los protestantes dejaran de identificar a la Iglesia católica como Babilonia y el Papa como el Anticristo. En el Concilio de Trento se encomendó a la recién creada Orden de los Jesuitas, que no es otra cosa que el Servicio Secreto del Vaticano, el idear la manera de contrarrestar esas acusaciones de los protestantes. Si los protestantes pueden identificar a la Iglesia de Roma como Babilonia y el Papa como el Anticristo usando la Biblia, la Iglesia de Roma entonces debía encontrar una forma inteligente de librarse de tales acusaciones. Pues si lo único que tenía para establecer su punto era el uso de la fuerza, eso solo reafirmaba las acusaciones. De ahí es que surgen esas dos explicaciones teológicas de las profecías, el preterismo y el futurismo. El preterismo fue ideado por el jesuita Roberto Bellarmino, y básicamente consiste en poner el cumplimiento de las profecías apocalípticas como ocurridas antes de la exaltación de la Iglesia de Roma. Según esta explicación, el anticristo del libro de Daniel no es otro sino Antíoco Epífanes, mientras que el anticristo que se menciona en el Nuevo Testamento fue Nerón. Otro sacerdote jesuita, Francisco de Rivera, elaboró la otra explicación, la futurista. Según esta interpretación, en un futuro indefinido, una persona malvada que habría de ser acogida por los judíos se convertiría en el anticristo. Esta explicación incluía la teoría de una brecha de 1500 años que interrumpía las profecías, de manera que en vez de ser una serie de eventos que se habrían de cumplir uno tras otro en el orden cronológico en que habían sido dados, el cumplimiento de las profecías se encuentra interrumpido y en algún momento desconocido se reanudará. La explicación preterista de las profecías fue adoptada por la Iglesia Católica hasta el día de hoy, mientras que la explicación futurista fue reservada para las iglesias protestantes, de modo que la labor de los jesuitas no terminó con la elaboración de estas dos explicaciones. Una vez se elaboró la explicación futurista y se decidió que esa sería la explicación que se introduciría en el protestantismo, los jesuitas se dieron a la tarea de infiltrarse en las iglesias protestantes para hacer que el futurismo fuera adoptado por ellas. Claro, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Los protestantes eran historicistas. Ellos estaban convencidos de que las profecías cubrían toda la era cristiana hasta la segunda venida de Cristo, y que en ellas podían ver el tiempo profético en que estaban viviendo. Difícilmente aceptarían una explicación que no pueda ser sostenida con la Biblia, que presenta una brecha en el tiempo durante la cual Dios dejaría a la iglesia en la oscuridad respecto al tiempo profético, especialmente cuando la historia misma confirma que no existe tal brecha, sino que la profecía es continua. Tomó mucho tiempo y varios cambios a la explicación futurista para que fuera finalmente aceptada por los protestantes. La anglicana fue la primera iglesia protestante en la que logró colarse el futurismo. Allí, Samuel Ruffy Maitland, quien llegó a ser bibliotecario del arzobispo de Canterbury, publicó en 1826 un libro criticando la interpretación protestante de las profecías y promoviendo el futurismo de Rivera. Eso fue solo el primer libro. En 1826 publicó un segundo libro, otro más en 1830 y en 1834. Nota bien la fecha en que comienza a introducirse el futurismo dentro del protestantismo. ¿No les recuerda algo? A Samuel Ruffy Maitland se le unió James H. Todd, profesor de hebreo en la Universidad de Dublín, quien en 1846 publicó sus 6 discursos.
John Henry Newman, quien fue uno de los líderes del llamado movimiento de Oxford, movimiento que procuró que la iglesia anglicana se uniera nuevamente a la católica, también promovió el futurismo dentro de la iglesia anglicana. Newman eventualmente se uniría a la iglesia católica, donde llegaría a ser cardenal. Ciertamente, la iglesia anglicana no se unió a la iglesia católica en aquel entonces, pero el futurismo quedó definitivamente dentro de la iglesia anglicana, y desde allí pasaría a todas las iglesias protestantes. Es de la iglesia anglicana que Edward Irving, ministro presbiteriano, adoptó el futurismo, pero le añadió algo más. Resulta que para aquel entonces una joven católica de nombre Margaret MacDonald había tenido unos supuestos sueños proféticos, y basado en esos sueños de Margaret MacDonald, Edward Irving comenzó a predicar a partir de 1830 la doctrina del rapto secreto. Esta doctrina, basada no en la Biblia, sino en los supuestos sueños proféticos de Margaret MacDonald, enseña que Cristo vendrá secretamente y raptará a la iglesia. Entonces, después que el rapto ocurra, es que aparecerá el anticristo. Esta doctrina enseña también que todos los pecadores dejados en la tierra después del rapto tendrán una segunda oportunidad para salvarse si se rehúsan a obedecer al anticristo aún a costa de sus vidas. Después de esto, Cristo volverá a la tierra otra vez y se llevará a todos los que aprovecharon esa segunda oportunidad. Como si el futurismo, ahora mezclado con la doctrina de rapto, no fuera suficiente, John Nelson Darby le añadió una herejía más a esta maraña de errores: la doctrina del dispensacionalismo. Según la doctrina del dispensacionalismo, la historia de la humanidad se divide en diferentes dispensaciones. ¿Qué significa esto de diferentes dispensaciones? Pues que en diferentes épocas Dios exigió diferentes cosas a los seres humanos para poder ser salvos. O sea, que los seres humanos a través de la historia no hemos sido justificados de la misma manera. O sea, que según el dispensacionalismo, Dios, en el cual según la Biblia no hay mudanza ni sombra de variación, ha cambiado de opinión unas 6 o 7 veces desde que creó el mundo. Según el dispensacionalismo, en los días de Moisés la gente era justificada y alcanzaba la salvación obedeciendo los 10 mandamientos. Pero ahora no tenemos que guardar los 10 mandamientos porque estamos en otra dispensación, la de la gracia. Como dice Pablo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ciertamente Pablo escribió estas palabras, pero no tienen el significado que los dispensacionalistas le quieren dar. Si así fuera, si en el tiempo de Moisés la gente era justificada y salvada por medio de la obediencia de los 10 mandamientos, eso quiere decir que cuando Cristo, en el Getsemaní, sudando gotas de sangre, le imploró al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, la respuesta del Padre fue: sí, es posible, pero no me da la gana. Es por eso que decimos que esta es una doctrina herética. Y no solo es herética, sino blasfema. Hace ver a Dios como un ser morboso que, pudiendo justificar y salvar a los seres humanos de otra manera, prefirió dejar morir a su Hijo. Cristo no murió por capricho del Padre. Cristo murió porque era la única manera de salvar la humanidad. Y no solo a una porción de la humanidad, sino a toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que nazca antes de que el tiempo de gracia termine. Cuando Cristo clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no fue porque el Padre se aburrió y se fue a hacer otra cosa. El Padre se apartó porque no pudo seguir viendo al Hijo sufrir. Sí, así como lo oye, Dios es todopoderoso, pero hay cosas que Él no puede hacer, como gozarse del dolor ajeno, mentir o equivocarse. El sacrificio de Cristo es parte de un plan ideado desde antes de la fundación del mundo. No fue lo último que se le ocurrió a un Dios que iba tratando con cosas diferentes hasta que encontró la que finalmente le funcionó. Y vuelvo y repito, Cristo murió porque esa era la única forma de justificar y salvar a los seres humanos. A todos, comenzando desde Adán. Como dijéramos en el video anterior, los patriarcas no fueron justificados por los sacrificios de animales, sino por la fe en el Redentor simbolizado por esos sacrificios. No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Tanto ellos como nosotros somos salvos por fe en Cristo el Redentor. Y los patriarcas se salvaron por sacrificar animales, y los israelitas en tiempos de Moisés se salvaron por guardar los 10 mandamientos. Quien diga que la gente se puede salvar por guardar los 10 mandamientos está implicando que la gente puede guardar los 10 mandamientos. Y eso no es verdad. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero los seres humanos somos carnales, vendidos a sujeción al pecado. Eso también lo escribió Pablo. Y en la Biblia misma está escrito que hay gente que toma las palabras de Pablo
y tuercen su significado. Y también hacen lo mismo con otras partes de las escrituras. No podemos interpretar la Biblia haciendo que se contradiga a sí misma. Si nuestra interpretación crea contradicción, es evidente que la estamos interpretando mal. Eso es el dispensacionalismo, una interpretación que intenta subsanar esas contradicciones enseñando que Dios cambia y varía su modo de salvar a los seres humanos. Y si eso es así, entonces Cristo murió por capricho de Dios, pues antes de Cristo los seres humanos habían sido salvos de formas diferentes. Obviamente el dispensacionalismo no subsana las contradicciones, solo crea otras. El dispensacionalismo es un invento de 1830. Nunca los apóstoles predicaron tal cosa, ni se predicó cosa semejante hasta el 1830. Son muchos los errores que surgieron para esa época. Dispensacionalismo, el rapto, el espiritismo moderno, los movimientos carismáticos, que de paso también se los debemos a Edward Irving, el marxismo, el evolucionismo, el mormonismo, y no es casualidad. El diablo siempre estaba buscando meter error en el mundo. Pero para esta época, el diablo tira con todo, porque algo estaba a punto de suceder, y él lo sabía. Las 2300 tardes y mañanas estaban a punto de terminar, y el diablo deseaba que pasara desapercibido. Ya hablaremos de esto cuando entremos en el Apocalipsis. Los seres humanos no podemos guardar la ley, porque es santa, y nosotros somos carnales. Adán y Eva, antes de que pecaran, sí podían guardar los 10 mandamientos, porque eran santos, y si hubieran continuado haciéndolo, hubieran permanecido santos, y aún estarían vivos, y el mundo hubiera permanecido perfecto. Pero al pecar, dejamos de ser santos, y nos volvimos carnales. En otras palabras, nos volvimos egoístas. Y siendo egoístas como somos incapaces de guardar los 10 mandamientos, porque el fundamento de los 10 mandamientos es el amor. Podemos aparentar que los guardamos, pero no podemos guardarlos como Dios manda. ¿Acaso no sabía Dios que nosotros somos incapaces de guardar los 10 mandamientos? Si lo sabía, ¿por qué creó una dispensación en la que supuestamente nosotros nos podíamos salvar guardando los 10 mandamientos? ¿Se equivoca Dios? No, Dios sabía muy bien que nosotros no podemos guardar los mandamientos. Por eso hizo provisión. Solo si el Espíritu Santo mora en nosotros, es que podemos nosotros guardar los mandamientos de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, la santificación. El tomarnos a nosotros, seres carnales, y volvernos a ser santos. Y eso no es cosa nueva, reservada para un periodo en la historia humana. El Espíritu Santo siempre ha estado dispuesto a morar en las mentes de todo aquel que no se resiste a Dios. Santificó a Adán, santificó a Abraham, santificó a David, y nos santifica a nosotros, siempre y cuando no pongamos resistencia. Bueno, hace un momento dije algo que puede que tenga algunos preguntándose: ¿sabían acaso Adán y Eva de los 10 mandamientos? No se me confunda con el asunto del dispensacionalismo. No existe tal cosa. Los seres humanos somos salvos hoy de la misma manera en que fueron Adán, Noé, Job y Abraham. Y los 10 mandamientos están tan vigentes ahora como lo estaban en el tiempo de Moisés. Y también lo estaban antes de que el hombre pecara. Pero no lo crea porque lo digo yo. Vayamos a la Biblia y dejemos que ella lo demuestre. El dispensacionalismo enseña que en la dispensación del tiempo de Adán y Eva, lo que Dios demandaba del hombre era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y que eso nada tiene que ver con los 10 mandamientos. Pero la Biblia dice que Adán pecó. Y dice que el pecado es transgresión de la ley. También dice que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Entonces, o la Biblia mente, o el dispensacionalismo es cierto, o los mandamientos ya existían y Adán los conocía y los violó a sabiendas. Si le preguntamos a Pablo, él nos dirá que Eva fue engañada por la serpiente, pero que Adán pecó a sabiendas. Vayamos entonces al Génesis. Veamos primero Génesis 2, 16 y 17. Allí dice: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Los dispensacionalistas leen esto y dicen: ven, Dios solo mandó al hombre a que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. No lo mandó que guardara los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son dados sino hasta el Sinaí. Qué rápido se olvidan de que antes de Génesis 2, 16 y 17 está Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho.
Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Y Cristo mismo dijo que el sábado había sido creado para el hombre. ¿Cómo entonces puede ser posible que Dios creara el sábado para el hombre y que el hombre no supiera de su existencia hasta el Sinaí? No, mi amigo, Adán y Eva antes de pecar conocían muy bien el sábado, el cuarto de los 10 mandamientos. Leamos nuevamente Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Ciertamente en esos versos no se dice que hubieran 10 mandamientos. Eso es muy cierto, pero tampoco dice que no los hubiera. Lo que el pasaje dice es que Dios dio al hombre todos los árboles excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese Dios se lo reservó para sí. Aunque por Génesis 2, 2 y 3 yo puedo inferir que los 10 mandamientos ya existían, mientras que no hay forma de inferir lo contrario, no nos conformaremos con inferir. Vayamos a Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis en él, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable. ¿Qué dijo? Y árbol codiciable. ¿Qué dijo? Codiciable. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás. Ese árbol Dios lo había guardado para sí. Le pertenecía a él. Y Eva lo codició. ¿Violó Eva el 10º mandamiento cuando codició lo que no le pertenecía? Claro que sí. Pero sigamos leyendo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¿Qué hizo Eva? Tomó algo que no le pertenecía. ¿No es eso robar? Y sigue diciendo, y dio a su marido, el cual comió así como ella. Aquí tenemos que recordar lo que ya nos dijo Pablo, que Eva fue engañada, pero que Adán pecó a sabiendas. O sea, que Adán vio a través del engaño de Satanás. Él supo que Eva había sido engañada. Él sabía que no había nada extraordinario en aquella fruta y que no se iba a volver como Dios por comerla. Él sabía que moriría si la comía. Entonces, ¿por qué la comió? Porque amó más a Eva que a Dios. O sea, que Adán violó el primer mandamiento. Los 10 mandamientos ya existían antes de la entrada del pecado en este mundo. Están vigentes hoy y existirán después que el pecado sea erradicado del universo. Por años, Darby viajó a los Estados Unidos, donde predicó en las más importantes iglesias protestantes. Y gracias a su obra, el futurismo, la doctrina del rapto y el dispensacionalismo terminaron siendo creencias aceptadas por casi todas las iglesias protestantes, no solo en Inglaterra, sino en Estados Unidos. Y de Inglaterra y de Estados Unidos pasaron al resto del mundo. Bautistas, metodistas, evangélicos, pentecostales, en fin, casi todas las iglesias protestantes creen que estamos en el periodo de la supuesta brecha profética, en la cual las profecías han quedado frisadas en el tiempo, hasta el momento en que Cristo venga secretamente y rapte a la iglesia. Entonces el reloj profético, según ellos, comenzará a andar nuevamente. Y es ahí cuando la brecha cese y se reanude el curso de las profecías, que comenzará la otra semana de Daniel 9. Según ellos, estos son 7 años dados a los judíos, en los cuales se reedificará el templo de Salomón y vendrá el anticristo y reinará desde allí. Durante esos 7 años, tanto los judíos como los no judíos que no fueron raptados tendrán una segunda oportunidad si se oponen al anticristo. Ya nosotros vimos que 70 semanas de las 2300 tardes y mañanas habían sido apartadas para el pueblo judío, y que a la mitad de la última semana
la semana número 70, se quitaría la vida al Mesías. ¿Cómo entonces puede ser posible que la última semana para el pueblo judío esté aún en el futuro si Cristo murió hace 2000 años? No hay tal brecha. El futurismo es una invención del anticristo, el cual no es ningún hombre malvado que ha de venir en el futuro, sino el papado. El mismo papado que convocó el Concilio de Trento y encomendó a los jesuitas crear una falsa doctrina e infiltrarla dentro de las iglesias protestantes. Pero detrás de todo esto quien está es el mismo Satanás, quien sabía que los 2300 años estaban a punto de terminar y algo importante iba a pasar, y procuraba que fuera lo que fuera que Dios tenía planeado que ocurriera en 1844 pasara desapercibido. Tenga claro y recuerde bien que al diablo no le importa lo que nosotros creamos siempre y cuando no sea la verdad. La verdad solo es verdad si es pura. Una minúscula partícula de error dentro de la verdad y la verdad ya deja de ser verdad. El rapto secreto no tiene ninguna base bíblica, sino solo en la imaginación de los que lo creen. Uno de los pasajes que usan para sostener la idea de un rapto secreto se encuentra en Mateo 24, 40 y 41, donde dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Según ellos, cuando dice que estarán dos en el campo y uno será tomado, la palabra tomado se refiere a tomado en el rapto. Pero la existencia de un rapto secreto no puede deducirse de ese texto. El rapto no está en el texto, sino en la imaginación del creyente en el rapto que lee el texto. Analicemos el texto para que comprobemos que no se está hablando de ningún rapto. Ni la palabra tomado se refiere a ser raptado por Cristo. Pero no comencemos desde el verso 40, vayamos más atrás, al verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y tomó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Analicemos lo que dice el texto. Lo que está escrito. Primero, es Cristo mismo quien está hablando. Y está diciendo que hay una similitud entre lo que ocurrió cuando vino el diluvio y lo que ocurrirá en su segunda venida. ¿En qué consiste la similitud? ¿Fue el diluvio secreto? No. ¿Fue el diluvio invisible? Tampoco. La similitud estriba en que cuando el diluvio vino, la gente estaba envuelta en su rutina cotidiana, y el diluvio los agarró por sorpresa. No podemos deducir por este pasaje que la venida de Cristo será secreta o será invisible. Lo que sí podemos deducir es que la venida de Cristo ocurrirá de repente. Tomará por sorpresa a muchos, especialmente a todos los que creen en el futurismo y están esperando por cosas que nunca ocurrirán. Si vamos para atrás aún un verso más, Cristo dice: empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Y si vamos para adelante un verso más, Cristo dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Es más que obvio que de lo que se está hablando aquí es de que la segunda venida de Cristo llegará de sorpresa. Nada tiene que ver con rapto secreto ni segundas venidas invisibles. Pero hay algo más. Como ya mencionamos, los futuristas entienden que cuando dice que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, la palabra tomado se refiere a tomado por Cristo en el rapto. Y dejado es el que es dejado en la tierra para pasar 7 años con el anticristo. O sea que los tomados son los salvados y los dejados son los que se quedan en la tierra con el anticristo a padecer la gran tribulación. Leamos nuevamente para que veamos que tal interpretación contradice el significado del texto. Dice: y no conocieron hasta que vino el diluvio y tomó a todos. ¿Quién tomó a todos? El diluvio. ¿Y los que tomó el diluvio se salvaron o se perdieron? Se perdieron. Si esto es así, entonces cuando dice que uno será tomado, no está hablando de que será tomado por Cristo en el rapto secreto, sino de que será tomado por la destrucción. Y cuando dice que será dejado, no se refiere a que será dejado en la tierra con el anticristo,
sino que se refiere a que no será destruido cuando Cristo venga. El otro pasaje que usan para sostener la idea de rapto secreto se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:2, donde dice: porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Ellos dicen que los ladrones vienen a escondidas. Bueno, parece que ellos nunca han estado en medio de un asalto. Sí, hay veces que los ladrones vienen a hurtadillas, pero no siempre. Hay veces que el ladrón está largo rato presente entre medio de todos, esperando la oportunidad. Solo que nadie sabe que es ladrón hasta que saca el arma y grita: esto es un asalto. Y otras veces llega repentinamente, y cuando pasa toda la conmoción, los ladrones ya se han ido con el botín. De modo que sin siquiera analizar el texto podemos llegar a la conclusión de que ser silencioso e invisible no es una característica de todos los ladrones. Lo que sí es una característica de todos los ladrones es el factor sorpresa. Leamos el pasaje nuevamente, pero esta vez vayamos un poco más allá del verso 2. Dice: porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. ¿Se puede deducir de ese pasaje que Cristo vendrá de forma silenciosa e invisible y raptará a la iglesia? Claro que no. Solo quienes ya creen en el rapto creen ver tal cosa allí. Pero lo que realmente dicen estos versos es que la segunda venida de Cristo ocurrirá de forma repentina. Será tan repentina que la gente estará diciendo: por fin, paz y seguridad, y lo sorprenderá la destrucción. Tal como el pasaje de Mateo 24 que vimos antes, este de 1 Tesalonicenses, lo que nos está hablando es de que la segunda venida de Cristo tomará al mundo por sorpresa. No porque vendrá de forma silenciosa e invisible, sino porque vendrá cuando nadie lo espere. Pero hay algo más que dice este pasaje: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sobrecoja como ladrón. El día de la venida de Cristo no tomará a todo el mundo por sorpresa. Sí tomará por sorpresa a quienes creen en el futurismo, que estarán esperando por cosas que nunca ocurrirán. A esos no solo sorprenderá la venida de Cristo, sino también todas señales previas a su venida. Pero los historicistas ya estamos viendo desde lejos a Cristo venir, por las señales que nos ha dejado en su palabra. Cristo mismo usó esta analogía del ladrón en el mismo capítulo 24, esta vez el verso 43. Esto empero saber, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Mi hermano, si el ladrón es invisible y silencioso, por más que vele el dueño de la casa, le van a robar. En ninguno de estos pasajes donde los futuristas pretenden ver el rapto secreto se está hablando de una venida invisible y silenciosa, sino de lo sorpresiva que ha de ser. Y ya vimos en 1 Tesalonicenses que no hay razón para ser tomados por sorpresa por la segunda venida de Cristo. Dios no quiere que la segunda venida de Cristo nos tome por sorpresa. No nos ha dicho el día y la hora, pero nos ha dejado suficientes señales para discernir en los tiempos en que estamos viviendo. El que sí quiere que la segunda venida de Cristo nos tome por sorpresa es el diablo. Continúa Cristo diciendo en el verso 44: por tanto, también vosotros estáis apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir. ¿De forma invisible y silenciosa? No. A la hora que no pensáis. El factor sorpresa. Hay aún otro pasaje más donde se usa la analogía del ladrón, y está en 2 de Pedro 3:10. Dice allí: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Como invisible? ¿De forma silenciosa? No. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Gran estruendo. Lo que los hombres edificaron será quemado. Los elementos mismos ardiendo serán deshechos. Mi hermano, eso no es ni invisible ni silencioso. Los futuristas dicen que es que habrán dos segundas venidas de Cristo. La primera invisible y silenciosa al momento del rapto, y la segunda después de los 7 años del reinado del anticristo, que es la que será con estruendo y fuego. Primero, la Biblia no habla de un anticristo que reinará por 7 años. El anticristo reina por tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 años.
¿Cómo es posible que Pablo dijera que el espíritu de iniquidad ya se estaba manifestando en sus días y que solo faltaba que fuera quitado del medio en ese momento impedía su surgimiento? Y ya han pasado 2000 años y aún no ha surgido. No, mi hermano, el anticristo no es un hombre malvado que reinará en un futuro indefinido. El anticristo es una entidad que gobernaría por 1260 años, a partir de la caída de 3 de los 10 cuernos, entre los cuales fue dividido el Imperio Romano de Occidente. Eso ya lo hemos estudiado. El anticristo es la Roma papal, que estaba esperando que fuera quitado de en medio quien impedía, que era la Roma pagana. El camino para que surgiera el anticristo comenzó a prepararse cuando Constantino hace del cristianismo la religión del Estado. Luego los 10 cuernos se apoderan de Europa y finalmente 3 de esos 10 cuernos son arrancados para dar paso al cuerno pequeño. Ese es el anticristo. Pero gracias al futurismo, las iglesias protestantes ya son incapaces de identificar al anticristo. Ni saben quién es el anticristo, ni saben que volverá a levantarse. Pero eso ya es tema que reservaremos para cuando entremos al Apocalipsis. Como dijimos, según el futurismo, habrán 2 segundas venidas de Cristo. Una silenciosa e invisible antes de los 7 años y otra estruendosa y visible después de los 7 años. Da la coincidencia que en el Nuevo Testamento se usan 2 palabras para referirse a la segunda venida de Cristo. Estas son parusía y apocalipso. Los futuristas entonces dicen que la palabra griega parusía se refiere a la segunda venida de Cristo invisible antes de los 7 años y la palabra griega apocalipso se refiere a la segunda venida de Cristo visible después de los 7 años. Eso es doblemente falso. No lo digo porque sean 2 palabras, lo digo primeramente porque los mismos futuristas no siguen esa supuesta regla que ellos mismos se inventaron, pues no tiene ninguna base gramatical ni etimológica. Ellos usan pasajes donde se usa la palabra parusía, pero lo interpretan como que se refiere a la venida visible. Toman una porción del texto y dicen, este pedacito se refiere a la venida visible, y toman otra parte dentro del mismo texto y dicen, este otro pedacito se refiere a la venida invisible. En realidad no existe regla ninguna. Es solo una excusa para justificar 2 supuestas segundas venidas de Cristo. Esa es la primera falsedad. Les recuerdo que hay una aplicación en Facebook muy útil para este tipo de cosas, donde pueden comparar textos en distintos idiomas, incluyendo griego antiguo y moderno. La segunda falsedad es que ninguna de las 2 palabras se refiere a algo secreto o invisible. La palabra apocalipso significa literalmente descorrer el velo. Generalmente se traduce como revelación. La palabra apocalipso es bastante conocida en la cristiandad, pues el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis. ¿Y qué cristiano no sabe que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo? Es difícil tener una revelación invisible, de modo que por razones obvias, los futuristas dicen que la palabra apocalipso se refiere a la venida visible después de los 7 años. El problema es que la palabra parusía tampoco se refiere a algo no visible y silencioso. Desafortunadamente, no todo el mundo tiene un amigo griego a quien poder preguntarle el significado de parusía. Pero si ustedes buscan en un diccionario no religioso la palabra parusía, le dirá que significa presencia, llegada o visita de un oficial. Esta palabra comparte la misma raíz que la palabra parélace, que en inglés es parade y en español parada. En Puerto Rico hemos tenido unas cuantas parusías. La que rápido viene a mi mente es la llegada de Tito Trinidad después de vencer a Oscar de la Hoya. Eso es lo que parusía significa. La llegada de alguien importante acompañado de toda la pompa correspondiente. Ni parusía ni apocalipsis se refieren a 2 cosas diferentes, ni tampoco habrán 2 segundas venidas de Cristo. Hay una sola segunda venida de Cristo. Y las palabras parusía y apocalipsis se usan en la Biblia como sinónimos para referirse a esa única segunda venida de Cristo. Si quieres saber cómo será realmente la segunda venida de Cristo, con el favor de Dios, pronto comenzaremos una serie de videos sobre doctrinas bíblicas, donde cubriremos ese y otros temas. Y si quiere conocer las señales que nos anuncian el pronto regreso de Cristo, continúe viendo estos videos sobre las profecías de la Biblia. No estamos en ninguna brecha. Dios no nos ha dejado en ningún limbo profético. Todo lo contrario. Dios no hará nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos y los profetas. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.